Muy buen día, familias de la palabra. Bienvenidos a este espacio que dedicamos especialmente a enseñar cómo hacer una casa y escuela de la palabra en la familia. Bien, es bien importante entonces ir reconociendo los pasos propios para ser evangelizados y poder evangelizar. Esta nueva evangelización que nos propone el documento Aparecida tiene un esquema precioso, digno de ser estudiado, analizado para aplicarlo en la familia y en la casa. Hemos ido concretando este tipo de formación, este tipo de escuela en una familia, en una casa, en un hogar. 35 o 40 minutos, ¿verdad?, que se reúne toda la familia y empiezan a evangelizar, educar a los hijos en la fe, porque los papás son los primeros transmisores de la fe, son los primeros evangelizadores, por lo tanto tienen la obligación, por el sacramento del bautismo y del matrimonio, de educar a los hijos en la fe. Ahora bien, ¿cómo pueden transmitir la fe? Un método práctico. Entonces de eso se trata la escuela de la palabra. Y el espíritu de Aparecida es, primero, empezar con la escucha de la palabra, porque la palabra es el centro de una casa y de una escuela, por eso la llamamos escuela y casa de la palabra, familia de la palabra, de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese es mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿verdad?, el que escucha la palabra de Dios y se esfuerza en ponerla en práctica. El poder hacer esa lectura de la palabra para iniciar la reunión familiar, bien, la escuela. Después hemos ido hablando también, ya que la palabra la descubrimos como centro de la familia, la que hace familia, igualmente viene el querigma, ¿no?, que es la parte fundamental de la fe cristiana. La vida cristiana, la fe cristiana no empieza con formación, no empieza con ideas, con doctrinas, con dogmas, con lo típico de tenemos que, hemos de, debemos de, no, sino que la vida cristiana empieza con un encuentro personal con Jesús, pero tiene que ser personal, ¿verdad? Eso es el querigma. Y Jesús, ¿quién es? Es el Hijo de Dios, Dios mismo venido en la carne, Dios mismo venido en la carne, que habitó entre nosotros y pasó haciendo el bien, con un amor gratuito, compasivo, y nos mostró el amor con la mayor prueba, hasta la muerte, y una muerte de cruz, y fue sepultado. Así participó en todo lo que es humano, en todo lo que significa ser hombre, y resucitó. Y así nos indicó el camino, la verdad, para tener esa vida nueva, la mismísima vida de Dios. Bien, esto es el querigma. Pero no solamente saber esto, padre, esto ya lo sabemos, no, se trata de un encuentro personal, es decir, es por ti. Y nos puede ayudar a pensar esto como lo que decía algún santo. Decía algo parecido a, mira, aunque tú fueras el único hombre en esta tierra, el único habitante de este mundo, ¿sí?, Dios hubiera hecho lo mismo por ti. Solo por ti. Por eso podemos pensar esto diciendo, claro, entonces tiene que ser un encuentro personal. Jesús no hace como los políticos, ¿verdad?, a las masas, pero personalmente, apártate, yo quiero la masa, no, sino que es personal. Por eso esta experiencia, pues San Pablo la describe maravillosamente, diciendo, me amó y se entregó por mí. No dice, nos amó a todos y dio su vida por todos. No, a mí personalmente. Bien, esta es la cuestión. Y este Dios que ha venido, se ha hecho carne, ha amado, ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado, ahora aquí está conmigo, me acompaña.
y es mi amigo y quiere vivir conmigo, quiere tratar en diálogo amoroso una historia y una historia de amistad personal. Bien, eso es en definitiva el querigma, que constantemente, hay que decir, no se trata de saber mucho, sino de experimentar este encuentro personal. Y hablábamos en el siguiente tema respecto a la importancia del silencio, de la oración. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de nuestra voluntad, ni de nuestro argumentar, de nuestro razonar, de nuestro reflexionar, sino que es obra propiamente de Dios. Es decir, es algo que se nos da gratuitamente. Y si nosotros dejamos a Dios que actúe en nuestro corazón, sin pensar nada, sin intentar reflexionar ni meditar el querigma, sino simplemente dejar que el Espíritu Santo vaya plasmando en nuestros corazones la palabra que se ha cumplido en nuestros oídos. Entonces irá transformando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la fe no viene fruto de un obrar primero humano. Es decir, yo tengo que arrepentirme y querer ir a Dios. ¿Ese es el primer paso? No. Es decir, la iniciativa, la prioridad es Dios. Y Dios sabe actuar en el corazón respetando perfectamente nuestra libre voluntad. Y Él nos conoce, y nos conoce más que a nosotros mismos, y sabe cuándo nuestro corazón quiere y cuándo nuestro corazón se cierra. Entonces, cuando tu corazón se abre un poquito, Él entra. ¿Por qué? Porque Él no puede imponerse. No se trata de decir, acepta a Cristo. No, no es eso. Es decir, Él espera cuidadosamente, está a la puerta, y está a la puerta llamando. Si alguien escucha su voz, primero el querigma, y la escucha de la palabra y el querigma, y le abre, es decir, le abre el corazón, entonces cenará Él conmigo y yo con Él. Aquí vemos ya la primera parte de la fraternización. ¿Cuál es? La fraternización, que es el cuarto punto, ¿verdad? El primero es la escucha de la palabra, el segundo es el querigma, el tercero es la oración en silencio y el cuarto es el momento de fraternización. Todo desemboca en comer juntos. El comer significa compartir la alegría, el gozo, la comunión de pensar, de sentir, ¿bien? Y esto se manifiesta de una forma maravillosa en la misma familia. Recordemos estos puntos, ¿verdad? Dice en Hechos 2:42, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Bien, aquí vemos los 4 puntos fundamentales. Yo quería leer también este pasaje que nos puede hacer entender por qué la fraternización. No basta con escuchar la palabra, el querigma y la oración íntima, eso no basta. Pues no. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo, sígueme. Ese hombre era judío, había escuchado la palabra de Dios, y los doctores y los fariseos le trataron de pecador. Publicano y prostituta eran los pecadores de aquel tiempo. Bien, así se les trataba. Y entonces sabía que no tenía perdón ni posibilidad de misericordia, ¿verdad? Porque era un pecador, estaba apartado, no servía. Y entonces viene Jesús y le sorprende, porque no solamente le llama por su nombre, sino que le hace discípulo suyo, es decir, sígueme, es un imperativo, es una sola palabra, ¿verdad? Sígueme, ve tras de mí, aprende de mí. Y dice, yo, pero si yo soy un pecador, yo no valgo, yo no sirvo, ¿no? Él se levantó y lo siguió. Es decir, qué grande y qué maravilloso, es la acción de Dios. Y aquí vemos que es pura misericordia. No es porque tú estés en pecado o no estés en pecado, porque seas justo, que seas pecador, el Señor te llama gratis, gratuitamente. Bien, el siguiente paso. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa
en casa de Mateo, aquí está todo lo que significa fraternización, estaba sentado a la mesa de la casa de Mateo. Cuando el Evangelio y las cartas nos hablan de la casa, nos están hablando de la familia. Por lo tanto, todo tiene que desembocar en la familia. Todo tiene que desembocar en un acto fraterno, en la mesa. ¿Y quiénes estaban sentados? Muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. ¿Bien? Y después viene pues el momento de formación, que lo veremos el siguiente día, ¿verdad? Que entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por lo tanto, aquí vemos toda la estructura de una escuela de la palabra. ¿Bien? Y en Mateo, que celebrábamos estos días. Por lo tanto, el momento de la fraternización es fundamental. En la alegría del Evangelio del Papa Francisco dice claramente: el encuentro personal con Jesús, es decir, escuchar la palabra, el querigma y la oración íntima con Él, tiene como consecuencia la alegría. Y la alegría uno no la puede vivir solo, la tiene que compartir, ¿verdad? Se comparte. ¿Y dónde se comparte? Se comparte en la familia, ¿bien? Porque el encuentro personal con Jesús me libera del pecado, me libera de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, de ese corazón cómodo y avaro, de los placeres superficiales, de esa tristeza individualista. Abre el espacio a los demás. Nunca se cierra uno en sí mismo. El Señor quiere salvarnos como pueblo, no aisladamente. Por lo tanto, tienes que meterte en el pueblo, ¿verdad? Es decir, tienes que comprometerte y abrirte a los demás y específicamente a los pobres. Recordemos Zaqueo, también en la casa y también en fiesta y en fraternización. ¿Qué es lo que dijo? Abre su casa a los pobres. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo pues he defraudado a alguien, les daré 4 veces más. Es decir, la apertura al pobre es la alegría, ¿verdad? Zaqueo saltando de alegría, ese enanito, ¿verdad? Saltando de alegría por ahí y entonces diciendo, miren, yo voy a dar todo. Es decir, el encuentro personal con Jesús te lleva a una alegría que te hace renunciar a todos tus bienes, a ti mismo, no te importa nada ni nadie, sino solamente ese encuentro personal que uno ha tenido con Jesús. Eso hay que comunicarlo, ¿verdad? Y si no se comunica, pues se pierde. ¿Bien? Abre el espacio a los demás, abre el oído a Dios, abre el corazón a la dulce alegría del amor de Dios y palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esto es lo normal y esto es lo lógico. En el documento Aparecida, documento conclusivo, al respecto de la buena nueva de la familia, nos dice así: agradecemos a Cristo que nos revela que Dios es amor y vive en sí mismo un misterio personal de amor. Y optando por vivir en familia en medio de nosotros, es decir, Jesús mismo, el Hijo de Dios, optó por vivir en familia en medio de nosotros. Esto es un aspecto que muchos como que obvian o dicen, bueno, no pasa nada. Pues de los 33 años, más o menos, que vivió Jesús, 30, fue con su familia. Fue con su familia. Por lo tanto, el Evangelio es un Evangelio de la familia, es la buena nueva de la familia. Los 3 años restantes, pues 1 y medio con sus discípulos para enseñarles a vivir en familia y ir a las casas para evangelizar en la familia y a otras muchas familias, como Jesús lo hacía, ¿verdad? Y el otro año, pues pasión, muerte y listo, ya está, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de la familia. Optó por vivir en familia en medio de nosotros y la elevó a la dignidad de iglesia doméstica. Por eso cuando dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, a los que la recibieron en su casa, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Siempre en casa,
en su casa, hizo su casa entre nosotros. Es decir, la palabra no puede vivir como dicen las sectas protestantes, ¿verdad? La palabra está así en lo abstracto y demás. No, no, no. Si no está en una casa, no hay. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi casa? El que me escucha. Pero es una casa. No puede estar ahí a solas. ¿Bien? Esto es bien importante. El ser amados por Dios nos llena de alegría. Dice ya también el documento Aparecida. El amor humano encuentra su plenitud cuando participa del amor divino, el amor familiar, de esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, abuelito, abuelita, todos los que estén tío, tía, los que estén en la casa, ¿verdad? Los servidores, las muchachas, lo que fuera, eso podemos decir que es el amor humano. Pero el amor humano encuentra su plenitud cuando participa del amor divino, es decir, del encuentro personal con este Jesús. Y claro, cuando cada miembro de la familia ha tenido un encuentro personal con Jesús, es decir, con el amor de Dios, entonces el amor humano se potencia al máximo, se promociona al máximo, se purifica y se eleva a la perfección. Dice, del amor de Jesús, que se entrega solidariamente por nosotros en su amor pleno hasta el fin. El amor conyugal es la donación recíproca entre un varón y una mujer, los esposos. Es fiel y exclusivo hasta la muerte y fecundo, abierto a la vida. Aquí vemos cuando son novios o cuando son esposos, ya tienen que empezar a ser y a ir creando esa casa y esa escuela de la palabra. Ese amor humano es el primero y es el fundamental. Y después, abierto a la vida y a la educación de los hijos. Por lo tanto, la fraternización sobre todo es un servicio a los hijos. ¿Quién es el más importante en una familia doméstica, en una iglesia doméstica? ¿Quién es el más importante cuando hacemos una casa y escuela de la palabra? Cuando hay niños, los niños. Jesús, poniendo en medio a uno de los niños, dijo, cualquier cosa que hagan uno de estos, me lo hacen a mí. ¿Tú quieres amar a Dios? Ama a los niños. Ama a los niños. Ahí está. Y en una educación, es decir, indica también un proceso, y así se asemeja cada vez más al amor fecundo de la Santísima Trinidad. Porque toda familia humana toma nombre de la Santísima Trinidad. Dios es familia. Dios es familia y es un solo Dios, pero en un compartir eterno, palabra y amor. Palabra es la segunda persona de la Trinidad y amor es la tercera persona de la Trinidad, y todo surge del Padre. Por lo tanto, ahí hay una familia, y esto es lo que hay que ir creando entre nosotros. El amor conyugal de esposo y esposa, asumido en el sacramento del matrimonio, significa la unión de Cristo con su iglesia. Y eso es lo que hay que manifestar en ese momento. El esposo tiene que manifestar el amor de Cristo por la esposa, que es la iglesia. Entonces el modelo y el ejemplo lo tenemos Cristo y la iglesia. Así tiene que amar. Y ese momento es preciso y precioso para manifestar ese amor. Y para que los hijos, viendo cómo se aman sus papás, digan, el amor de Dios es maravilloso, mira lo que hace, ¿verdad? Entonces, el niño tiene derecho a ver un papá y una mamá que se quieran, y que se quieran con el amor de Cristo a su iglesia, ¿verdad? Y que lo manifiesten de esa manera. Bien, pues entonces esto es lo que yo tengo que decir al respecto. Es decir, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, con el amor de Dios, con ese amor de Jesús gratuito, compasivo y sacrificado, entonces se le abre un nuevo horizonte, un nuevo horizonte para su vida, una orientación decisiva. ¿Y esto cómo se muestra? Si tú estás siempre alegre y comunicas alegría, porque alegría y vida se identifican. Se identifican. Pueden haber muchas dificultades, sufrimientos, pueden haber necesidades, pero nunca perder la alegría. Es lo que nos aconseja San Pablo, estén siempre alegres. Por eso, en una familia, en un hogar, tiene que estar en estado constante de fiesta, en estado constante de celebración, en estado constante de alegría, y que se mantenga y se permanezca en esa alegría. Y ahora Tono les va a dar ejemplos
concretos, ¿verdad?, en esos momentos de fraternización que se puede hacer y cómo se puede hacer. Bien, porque, recordemos, es el amor humano el que se tiene que manifestar, ¿eh? Y con el amor divino que has recibido, con la escucha de la palabra y el querigma y la oración, ahí te potencia, y te potencia al máximo. Bueno, pues muy buenos días, compañeros. Bueno, pues yo antes de iniciar este programa, pues le hacía una pregunta al padre: ¿por qué tenemos que hacer fraternidad? Porque yo lo veía de esta manera. Y yo veía de esta manera, pues por decir, algo como que se nos impusiera, porque como, por ejemplo, que ya leía el padre ahí, los Hechos de los Apóstoles, pues habla de los 4 puntitos, ¿no? La fracción del pan, la oración, la comunión y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, pues yo decía, bueno, es algo que se nos impone. Pero escuchando ahorita al padre, pues me doy cuenta de una cosa. Y me doy cuenta de que Jesús utilizó esta forma o este método, así que de evangelizar, de darnos a conocer al Padre, porque Él también lo vivió. Él también, o sea, vivió en familia, con papá y mamá, y se fue dando cuenta ahí de que ahí sí que eso era lo ideal para hacer, ¿verdad? Entonces, pues algo que nos podría ayudar, a mí me ayuda, por ejemplo, bastante, y es muchas veces pues ir reconociendo, pues digámoslo así, pues en la escritura donde dice cada cosa de estas, ¿no? Y es que, pues, por ejemplo, pues hablábamos de esto con las familias y decíamos, ¿por qué tienen que hacer una escuela? Bueno, lo primero, pues, como decíamos, Jesús comenzó en una familia, y después, como decía ahorita el padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, ¿ya? Y está en una casa, ¿ya? Y está ahí. Pero lo bonito de hacer una escuela es, ¿por qué? Porque Jesús, pues ya después de que sale pues del hogar, ya para enseñar a otros, enseñarnos a nosotros cómo debemos de hacer, ya, pues agarra a los 12 apóstoles, pues ahí durante 3 años los forma, durante 3 años les enseña, ¿ya? Y después, pues ya Mateo, pues ya en Mateo, pues él dice, en el último capítulo, pues dice Jesús, vayan pues por todo el mundo a hacer escuelas, es decir, utilizando mi misma metodología. ¿Por qué? Porque él dice, enseñándoles, ¿ya? Y ese enseñar, dice enseñar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, es decir, hacer una escuela. Escuela es donde se aprende y se enseña, ¿ya? Entonces, pues, ya de esa manera, viendo las cosas así, pues como que a mí, pues me entusiasma y saber, pues que Jesús lo hizo así, porque yo no lo voy a hacer también en mi familia, ¿ya? Si es Él el que me lo está diciendo, ¿no? Y saber también que, pues, como se dice, Jesús, pues es el camino, la verdad y la vida, es el ejemplo para nosotros, debemos de hacerlo, pues, como Él lo dice, como Él ordena, ¿no? Entonces, pues como íbamos viendo, ¿no? El primer punto, pues como dice ahí, se reunían a la fracción del pan y decíamos nosotros, pues en las casas, pues claro, pues esto es la Eucaristía. Y claro, en la casa, pues no vamos a celebrar la Eucaristía, necesitaríamos un sacerdote, ¿no? Entonces no, pero ¿qué se hace en la Eucaristía, en la misa? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es escuchar a Jesús, hablar con Él, ¿ya? Y nos encontramos con Él, ¿cuándo? Cuando pues tenemos el pan, es decir, cuando tenemos pues la hostia ya en nosotros, en nuestro cuerpo, nos encontramos con Él cara a cara, personalmente, y es ahí donde Él me conoce a mí y yo le conozco a Él, donde yo le puedo hablar a Él, ¿ya? Y entonces, pues claro, como decíamos, en la casa pues definitivamente pues no vamos a tener una misa, pero pues sí vamos a tener esto, vamos a escuchar a Jesús, ¿ya? Vamos a escuchar pues por medio de la palabra. Ya en los programas anteriores pues decíamos, la palabra pues es el alma de la evangelización. Si se quita la palabra, pues es como que se quitara todo de esto, ¿no? Y entonces, por eso es importante, pues, digámoslo así, pues leer la palabra. Y después, pues claro, el querigma pues es para tener pues ese encuentro con Jesús, es reconocer a Jesús, ver cuánto me ama, ¿ya? Y ver hasta el extremo de que me amó, ¿ya? Y entonces, pues,
para uno de grande, pues uno puede decir, sí, eso es bien sencillo, eso yo ya lo entiendo prácticamente, ya sé que Jesús, pues ahí dio la vida por mí, y uno lo dice así, sin sentido, o sea, a veces sin sentirlo, sin, como que cualquier otro fuera, ¿no? ¿Ya? Pero ahora bien, pues de ahí también, pues después de eso, pues viene el momento de oración, que como decía el padre, pues es un momento en silencio, es un momento, pues después de encontrarme con él, pues es donde yo le tengo que hablar, ¿ya? Y algo pues importante pues, que en estos días pues yo he ido descubriendo, por decirlo así, pues la oración comienza cuando nosotros respondemos, cuando nosotros hablamos con él, ¿ya? Y ese hablar con él, pues qué excelente, pues es en el silencio, y ese silencio pues no es ni para pedir, ni para dar gracias, ni para pensar, ¿ya? Ese silencio es para hablar con él, ¿ya? Y entonces, pues como decía anteriormente, a nosotros de grandes, pues puede ser que tan sencillo sea decir, bueno, sí, Jesús, pues sí, se entregó por mí, dio la vida por mí, y así lo agarra uno tan normal como que hablara, pues qué sé yo, del presidente o hablara de otra persona, ¿va? A veces a uno ya de viejo, pues como que eso ya no le entrara a uno, ¿no? Pero ahora bien, pues viene el momento de fraternización, ¿ya? Pero antes de esto, pues quiero terminar con esto, ¿no? Ese momento de que uno puede decir que no le interesa y toda la cuestión, pero ahora bien, ¿por qué lo tenemos que transmitir y por qué tenemos que dar esto a los niños? Porque los niños, pues, no se han encontrado con ese Jesús. Y por eso es momento de que yo tengo que hablar con Jesús, venido en la carne, que dio la vida por mí, aunque muchas veces, pues, para uno de viejo, y yo le digo esto porque lo he ido viendo, pues, en las escuelas, los niños, cuando uno está hablando de esto, están bien atentos, y la gente grande, pues, a veces hasta se ponen a leer los cantos y toda la cuestión, como que no les importara, ¿no? Pero vamos a esto, a los niños esto no lo reconocen, ¿ya? Y entonces uno a veces, pues uno cuánto no le quisiera transmitir, sabemos, creo yo, que con estas escuelas nos hemos dado cuenta, ¿ya? Que somos nosotros los obligados, que somos nosotros los que tenemos que darle la vida de Dios a nuestros hijos. Pero ahora bien, pues a mí me pasaba esto, ¿cómo yo voy a hablar con mis hijos o le voy a decir sobre esto? Ellos no me van a entender o no me van a querer escuchar, ¿no? Pero entonces, pues ahorita viene, pues, como decíamos, el momento de fraternización. Este es esencial, este momento, para que los niños comiencen a captar. ¿Por qué? Porque es el momento, pues claro, de alegría, donde nosotros los padres, pues tenemos que transmitirle la alegría, ¿ya? Y tenemos que transmitir esta alegría a los niños. Y vean, yo me doy cuenta aquí en Almolonga, en las casas, y también en mi casa, ¿ya? Que ese momento los niños es cuando les fascina, les gusta. Por ejemplo, pues mi hijo, pues cuando jugábamos y toda la cuestión, pues le comenzaba a gustar. De hecho, después que quiso pues ya traer a unos amigos también de su edad para jugar con ellos, ¿ya? Entonces, ese momento ahí sí que es esencial y es importante. ¿Para qué? Para que yo le pueda transmitir a mi hijo, porque ahí hago, por decir, en ese ambiente, hago ya un ambiente ya de escucha del niño, porque ya después ya se quedan tranquilos y escuchan, y la próxima vez pues ya escuchan y esperan ese momento también. Por eso este momento pues es un momento pues bien importante en ese sentido, y también sabiendo pues que la escuela, pues la escuela de la palabra, la escuela en familia, pues fue criada para los hijos, ¿ya? No fue criada pues para nosotros los papás, para que nos sigamos llenando de muchas cosas, de mucha sabiduría, y pensamos que entre más sabemos pues posiblemente vamos a ser mejores cristianos, y no, simplemente somos mejores cristianos cuando se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿eh? Por ejemplo, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo cuando nuestros hijos, pues qué sé yo, les dan pues algún certificado o les dan algún título, ¿ya? Y hasta nosotros de padres nos sentimos como que si nosotros fuéramos los que estuviéramos recibiendo ese premio,
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo sí lo he experimentado. Yo he visto a mi hijo, ya cuando les han dado pues ahí algún título o algo así, ¿no? Y hasta uno se siente también como que uno fuera parte de eso. ¿Y por qué? Porque también uno se ha esforzado a que ellos, pues, digámoslo así, logren obtener ese título. Y entonces, pues aquí también viene la alegría mía. Cuando yo me he esforzado en que mi hijo sea discípulo de Jesús, ya, yo también voy a encontrar una alegría, ya, voy a encontrarme con la alegría de saber, pues, de que he dado un buen fruto, ya, de ver a mi hijo, pues, ahí sí que ya dialogando con Dios sin que yo se los tenga que decir, ya, pero claro, por eso este punto, pues, de la fraternización es vital, es importante. A veces pues en las escuelas pues decimos, bueno, nosotros los viejos pues no nos gusta pues hacer el ridículo, ¿ya? Y máximamente a veces peor todavía delante de los hijos. Hay pues un señor ahí con los que nos hemos topado y ni se quieren menear, ni quieren hacer nada y toda la cuestión y dicen, no, hagamos otra cosa, y quieren algo formal, aunque hayan pues niños pequeños, y no, ¿ya? Sino que pues muchas veces pues en este punto si hay que hacer el ridículo, pues hay que hacerlo, ¿ya? Porque este punto es el vital para que los niños puedan escucharnos, ¿ya? Y puedan escucharnos las siguientes veces, ellos van a estar ya más atentos, ¿ya? Entonces, pues por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir entendiendo esto, que por ejemplo a un niño, si se juega con ellos, pues como decíamos, ellos lo van a entender de una mejor manera. Después pues también en la familia pueden haber pues ya jóvenes, ya pueden haber pues qué sé yo, ya de 15, 16, 18 años, no sé, a mí me pasa, ¿no? Entonces pues también, por ejemplo, este momento de fraternización muchas veces, pues a veces ellos pues también les gustan 2, 3 juegos así bastante serios, pero también por ejemplo se les puede dar el punto de que ellos se expresen, de que ellos cuenten algo, ya, y cuando uno le pone importancia a lo que ellos están contando, pues ellos hasta se abren más y después pues también ahí sí que ellos mismos van pensando y dicen, bueno, mi papá sí me escucha, mi mamá sí me escucha, aunque sea algo tonto muchas veces lo que nos cuenten y toda la cuestión, pero la cosa es, ahí sí que ponerle todo el punto de atención a nuestros hijos, ¿ya? Y así pues hay diferentes edades, ¿ya? Pero pues es ahí donde uno pues tiene que buscar la forma de cómo pues pasarla bien con ellos, ¿ya? Por ejemplo, pues en el Evangelio pues a mí me llama mucho la atención pues esto que escuchábamos ahorita, que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿ya? Entonces, ese momento de acercar a nuestros hijos a Jesús, pues es este momento de la fraternización. Es el mejor momento y es el lenguaje que ellos entienden mejor, ¿ya? Es de una mejor manera donde ellos entienden. Yo, por ejemplo, pues ustedes se han dado cuenta, a las casas que hemos ido, pues hemos andado con Ofelia y Ofelia pues carga una niña, ¿ya? Que se llama Paula, ¿ya? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando viene el momento de fraternización, ella contenta, feliz y se pone pues a brincar y de hecho ella misma dice, mire, y ahora no vamos a hacer tal cosa, y ahora no vamos a hacer esto, hagamos esto, ya, o a veces hasta ella me da ahí sí que opiniones, dice, mire, en la escuela hicimos tal cosa, ya, y entonces ahí uno se puede dar cuenta que es importante jugar con los niños, ya, y ¿para qué? Pues para que después ellos te puedan escuchar, para que después ellos, pues claro, puedan atender pues el momento de oración, el momento de dar el querigma, el momento pues de escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Y ¿por qué no? También el momento de la formación de la catequesis con 2, 3 palabras se van quedando. ¿Pero por qué? Porque ya hicimos un ambiente de escucha y ese ambiente se hace pues ahí cuando se hace la fraternización, ¿no? Entonces, pues por ejemplo mi experiencia pues que yo ahora pues hemos ido celebrando hoy haciendo la escuela de la palabra en mi casa, pues a mí al principio me costó, ¿ya? Y me costó, ¿por qué? Porque o sea, nadie me quería prestar atención, nadie quería y
ya el padre lo había dicho varias veces que había que hacerlo y cómo hacerlo, ¿ya? Y entonces el primer paso estaba en que pues como que uno tiene que tomar la decisión y costaba, para mí me costó pues ahí juntarlos. Entonces pues yo recuerdo bien que pues las primeras veces que yo hacía, lo primero que trataba yo de hacer era contarles chistes, ¿ya? Y a veces hasta ponerme a bailar ridículamente y mis hijos se ponían a carcajear y toda la cuestión. Y entonces pues les llamaba la atención esto. Y esto fue algo donde yo pude iniciar, ¿ya? Algo donde pude comenzar a hacer pues ya la escuela, ¿ya? Y ya paso por paso y ellos ya fueron pues ahí escuchándome y escuchándome y escuchándome, ¿ya? Y ahora pues claro, ya no me es fácil, ya no me es difícil. Y, por ejemplo, a mi hijo, el más grande, pues muchas veces, hijo, a ver, para el otro fin de semana, ¿por qué no te cuentas tal cosa? Y, está bueno, papá. ¿Ya? Y contarlo de una forma así, alegre, chistosa, está bueno. ¿Ya? Pero claro, empezó que yo, pues, le comencé a darle como importancia a él, ¿ya? Y ahí él se fue soltando, y se fue soltando, y se fue soltando. ¿Ya? Y espero pues en Dios pues un día pues también ahorita que vienen ya las vacaciones pues los vamos a tener acá y vamos a ir a las casas de ustedes a hacerlo para que ustedes pues vayan viendo pues la alegría de ellos, cómo van transmitiendo esto, ¿no? Pero todo ha sido que, es decir, en este punto de la fraternización es donde ellos pues han comenzado a escucharme, ¿ya? Porque si ahí sí que Jesús, miren, por algo definitivamente es Dios, ¿verdad? Pero pensó bien en hacer fraternización él, porque me imagino él con su papá, con su mamá, ¿cuántas veces no jugaron? ¿Cuántas veces no le expresaron pues el amor que le tenían? ¿Ya? Imagínense, entonces Jesús lo experimentó y también de esa misma manera pues lo transmite, ¿ya? De esa misma manera lo transmite, hacer ese momento de fraternización, ¿ya? Y que lo hizo pues con los discípulos, como veíamos ahorita pues con Mateo, ¿ya? O también pues ahí cuando fue a la fiesta de las bodas de Canaán, o sea, hubo fiesta ahí con sus apóstoles y que ya después los apóstoles lo entendieron perfectamente, ¿no? Porque lo que pues ahorita leía el padre, pues ahí en los Hechos de los Apóstoles 2:42, ¿ya? Dice que se reunían también a un momento de comunión, donde todos, pues ahí sí que ponían todo a disposición, la gente tenía sus terrenos, imagínense, dicen que los vendían y después la plata la ponían a disposición de todos, ¿ya? O ya nadie pasaba hambre, el que no tenía techo se le daba. Imaginen qué alegría después no solamente de encontrarme con Jesús, sino que encontrarme ahí sí que con una familia, ¿ya? Con una familia pues que no solamente me transmite el amor de Dios, sino que también me transmite las cosas pues digámoslo así, materiales, ¿ya? O sea, qué alegría la que yo puedo experimentar definitivamente, ¿no? No tengo pues qué comer y de repente viene alguien, no, venga, aquí hay, ¿ya? Y es una alegría tremenda y eso definitivamente pues Jesús es la que les transmite de esa manera a los apóstoles y por eso los apóstoles pues también lo hacen, ¿ya? Y entonces pues por eso digo yo, pues este punto pues es vital, que si hay que hacer el ridículo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque después vamos a tener un muy buen fruto y se los digo por experiencia, ¿ya? Entonces pues ahí el padre pues a ver qué más nos dice. Muy bien, acá son ustedes los que tienen que tener toda la iniciativa y toda la creatividad, ¿verdad? Entonces, concretamente, ¿qué es este momento de fraternización? Porque la escucha de la palabra y el querigma no duran más de 5 minutos, el momento de oración 3 minutos, el momento de fraternización puede durar 10 a 15 minutos, ¿verdad? Y vemos que es amplio. Sobre todo es cuando hay niños en la casa, porque eso es lo que ellos reconocen, ¿verdad? Más que las ideas, las palabras ven la experiencia y los hechos. De hecho, el mismo Señor dice en Juan 13:35, por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. Por lo tanto, es el momento de manifestar el amor. Por el amor que se tengan, ¿verdad? Entonces ahí
reconocerán a Cristo, ¿eh? Y que ustedes son discípulos de Cristo. Todos estos momentos de fraternización pueden ser tan sencillos. Está esposo y esposa acabados de casar, no tienen hijos. Entonces, pues yo no sé, pero tú puedes dar ejemplos también. Es decir, en ese momento puede ser prender una candela, una candelita, 2 vasitos de vino o lo que guste a la gente, ¿verdad? Y entonces mirarse fijamente, amarse con amor de esposo y esposa, acariciarse o abrazarse, es decir, manifestar el amor humano de esposo, el amor humano de esposa, y comer un pastel juntos los dos, o un pachito, o un tamalito, o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, puede ser por ahí. Cuando ya se tienen hijos pequeños, pues entonces al hijo pequeño lo que le llama más la atención pues es el ser abrazado, el ser besado, el ser mirado, el hacerle cariñitos, el hacerle pucheritos, pues bueno, pues eso es, ¿verdad? Y después cuando ya son mayores, más mayores, pues entonces ya con un canto, con un juego, con bailar el son, es decir, puede ser cualquier cosa que haga fraternidad, es decir, que manifieste ese amor humano, ¿bien? Y entonces aquí cada uno con su iniciativa y con su creatividad. Hay cantos con gestos, hay pues simplemente compartir un café con un panito, pan aquí es pan dulce, ¿verdad? En España pan es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues cosas así se pueden hacer. Yo no sé si tienes alguna idea más que se ha hecho, dinámicas o juegos. Ya. Bueno, pues entonces, pues como decíamos, por ejemplo, pues como dice el padre, pues también tenemos nosotros aquí parejas y también pues, claro, a mí esto de las escuelas de la palabra pues ya me agarró pues más adelantado con mis 2 hijos ya un poco más grandes, ¿no? Pero vamos a esto. Pues cuando se acaban de casar, definitivamente, pues como dice el padre, es de transmitir pues el amor de Dios. Y una buena forma pues de transmitirlo, porque pues como decía él ahorita, pues poner una velita, pues muchas veces que la esposa se ponga pues, qué sé yo, de una forma más sexy, pues yo podría decir como esposo, le podría decir al padre, eso no necesito de una escuela ni de nada, ¿no? No hay necesidad, y la esposa pues posiblemente pues también se podría decir lo mismo, ¿va? Peor cuando se acaba de casar uno, ¿no? Como que no habría mucha necesidad de tener pues, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esta, que yo veo que, por ejemplo, algo qué bonito es cuando también, pues, por ejemplo, podemos comer algo, pero cuando el esposo toma la iniciativa, qué sé yo, de repente sorpresa, por ejemplo, pues a Liliana, mi esposa, pues le gustan mucho los pastelitos y de chocolate, y dándole uno, yo sé que le agrada mucho, ¿ah? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pues cuando uno toma la iniciativa sin decirles nada, pues de repente, pues qué sé yo, un pastelito. Y comerlo, ¿ya? Y entonces, pues, la experiencia pues que yo tenía, que les quería comentar de estos esposos, pues, me decía a mí, mire, fíjese que nosotros, pues como no tenemos niños y toda la cuestión, pues, ¿qué hacemos en el momento de fraternización? Dicen, pues lo que hacemos es de que él me da en la boca y yo le doy en la boca también, ¿ya? Y entonces pues ese da un momento así como de alegría, ¿no? Bueno, pues cuando hay pues estos momentos de que no hay niños, pues claro, pues también, por ejemplo, algo que le gusta mucho pues a las mujeres, a las esposas, pues también es transmitirles cuánto uno las quiere, ¿ya? Hablarle de estas palabras del gran amor que uno les tiene, ¿ya? Y entonces pues eso pues también gusta, o también cuando también pues la esposa a uno pues también muchas veces le habla a uno lo hacen a uno sentir como que uno fuera una gran persona, ¿no? Y entonces pues también a uno le gusta,
¿ya? Y entonces, pues estos momentos, pues también se pueden transmitir así, de esta manera, ¿ya? Y pues claro, también por ejemplo, algo que es muy bonito también, por ejemplo, pues es muchas veces, pues cuando no se tienen los niños, es pensar en el hijo que va a venir. Ya, y entonces pues ese momento pues también da alegría, cómo va a ser, sus ojos, su cara, si niña o niño, cómo se le pone o algo así, y se hablan de esto, pues también es un momento, ya, pues de alegría. Y claro, pues como el padre decía, pues es un momento de transmitir pues el amor de Dios, ya, porque pues lo otro, pues como decía yo, pues no hay necesidad, pero esto sí. Ya, esto de transmitirle el amor, o transmitirle muchas veces, por ejemplo, pues también a las esposas lo que les gusta es cuando uno les transmite seguridad, ya, cuando uno les da seguridad a ellas, pues se sienten protegidas y se sienten bien, ya, entonces pues también se puede pues qué sé yo, pues hablar de esto, qué sé yo, mira, yo tengo pues algo proyectado y estoy pensando pues en echar adelante pues qué sé yo, este negocio. ¿Y para qué? Pues porque yo quiero pues que tengas, qué sé yo, pues una linda casa o un lindo cuarto o pues qué sé yo, una mejor ropa, no lo sé, ¿no? Entonces pues también ahí la esposa pues también le gusta y se siente pues ahí sí que como bien protegida, ¿no? Y así, entonces yo creo que con este pues más o menos tipo de detalles pues podemos hacer también pues en momentos de fraternización, o también por ejemplo pues un buen beso, por ejemplo, pues también, pues ¿por qué no? Pues vale la pena también, ya, y no es que valga la pena, sino que es decir, el otro me transmite alegría, ¿ya? Entonces, pues se puede hacer pues con esto, ¿no? Y ya, pues como decía el padre, pues ya cuando hay niños, pues con pucheros, gateando, ya, y así. Entonces, pues yo creo que de esta manera, ¿no? Y los ejemplos, pues claros que podemos hacer, por ejemplo, pues al niño, por ejemplo, con hacer un canto y con mímicas cuando es pequeñito, pues qué sé yo, hasta 10 años, 11 años, les gusta. Cuando nosotros los papás, o a veces podemos contar, pues qué sé yo, pues una historia y lo hacemos con mímica y toda la cuestión, pues a ellos les gusta. Yo aquí me he dado cuenta, los niños están atentos ahí haciéndolo a uno, o cuando uno pues también se pone a bailar, ¿ya? Y se pone a bailar, por ejemplo, pues había un abuelito que vamos a la escuela, ya, no es abuelito señor, pero ya es abuelo, ¿no? Pero tiene como 50 años, pero dio tanta risa al niño que el abuelito se pusiera a bailar reggaetón, ¿ya? Y se puso a bailar el señor y nos hemos reído, pero fuerte, y el niño pues tan contento, ¿no? Que después cuando fuimos otra vez, dice él, ahora quiero que mi abuela baile reggaetón, ¿va? Pero claro, pues es otra cosa, ¿no? Pero es decir, miren, a veces con cosas tan sencillas no hay necesidad pues tal vez de cranear pues, qué sé yo, una dinámica, sino que simplemente con mostrar a uno la alegría, ¿ya? Los niños ceden. Y claro, y la otra, pues cuando son ya más grandes, pues casi no les gusta esto. Pero yo lo que sí veo en mi hijo es de que cuando yo le doy importancia a él, lo que me cuenta, lo que me dice, eso como que le gusta a él, ¿ya? Pero el detalle de todo esto yo creo que está en, la clave de todo esto está cuando uno muchas veces de papá, primero no le gusta hacer el ridículo. Ya, cuando uno siente que es hacer el ridículo, hacer tal cosa, es cuando, ¡boom!, todo lo echó abajo. ¿Ya? Pero cuando uno tiene bien claro que tiene que transmitirle la alegría a los hijos, ¿qué importa? Ya puede uno pues gatear o hacer lo que sea, ya no importa, ¿no? Muy bien, pues entonces poco a poco iremos compartiendo pues ejemplos concretos. Yo como sacerdote pues no sé, ¿verdad? Yo doy ideas y demás, pero son ustedes los que con iniciativa y creatividad se tienen que ayudar pues unos a otros, ¿bien? Porque normalmente decimos, no, para hablar del amor de Dios nos tenemos que poner serios y tiene que ser otra cosa distinta a la familia. Al contrario, ustedes tienen que usar del amor humano, ¿verdad? Y es desde el amor humano que tienen que manifestar el amor de Dios, pero sin abandonar el amor humano. Por eso, entonces hay que ir convenciendo poco a poco a la gente que esa es la opción de ustedes.
tomar la realidad del amor humano, de la sexualidad, de la afectividad, del cariño, de la ternura, ¿verdad? Tomar esa realidad que es temporal, pero llenarla, inyectarla del amor de Dios, de la gratuidad del amor de Dios, de la compasión del amor de Dios y de su sacrificio. Y eso se da mediante esto. Porque muchas veces tienen los laicos, varón, mujer, esposo y esposa, tienen una enfermedad grave, que se creen que para hablar de Dios uno tiene que dejar de ser varón, mujer, papá y mamá, y tiene que portarse como si fuera una monjita o si fuera un sacerdote. No, nada que ver. Es decir, la realidad del laico es usar de las realidades temporales, ¿verdad? Y todo es válido, ¿verdad? Y todo es bueno, si es en familia y es sano, ¿bien? Y entonces simplemente es manifestar esa gratuidad, esa compasión y ese sacrificio, pero desde lo natural. Porque a veces, bien, uno dice, mira, es que ahí bailan, es decir, están en pecado. No, nosotros no somos protestantes radicales ni fanáticos, es decir, ahí bailan y manifiestan la alegría y la felicidad de poderlo hacer en familia, juntos se conocen, ¿verdad? No hay cosa sucia, sino que hay limpieza de corazón y hay apertura, y eso pues hay que mostrarlo y también hay que demostrarlo. Por eso digo yo, iniciativa y creatividad sin miedo, ¿verdad? No, es que el padre, ¿qué va a decir si ve que nosotros ahora nos vamos a besar? Y eso, ¿qué tiene que ver? Pues es lo natural, es lo de ustedes, ¿verdad? No van a ponerse ahí a hacer cosas que hacemos los sacerdotes o las monjas, que está bien, es muy bueno, muy bonito, pero es para mí, ¿verdad? Y para la monja, pero no tiene nada que ver. Entonces, usar y ordenar y transformar el amor humano, y es ahí donde se tiene que manifestar verdaderamente pues el amor de Dios, y los niños entienden eso, cuando hay fiesta, cuando hay alegría, cuando se juega con ellos, ¿sí? Cuando se pierde el tiempo con ellos, eso lo valoran y grandemente, ¿bien? Entonces yo creo que con esto ya pues terminamos el tema de fraternización. Me imagino que van a querer ejemplos, modelos. En la página familiadelapalabra.com por internet, ¿sí? Vamos poco a poco a ver si Byron, que si me estás escuchando y demás, vamos a ir poniendo ideas de este momento de fraternización, cómo puede ser, si son esposos, si tienen hijos pequeños, si tienen hijos grandes pero también hay pequeños, si hay hijos adolescentes, si no tienen hijos, entonces hay pues muchas formas y maneras y ejemplos para poder hacer. Si papá y mamá no están, pero está la abuelita, puede hacer una escuela de la palabra también. Entonces todos esos ejemplos son válidos, y ahí tienen pues al final del programa, cuando se ha pasado por internet, pues las direcciones para que ustedes den también ideas y para poderlas pues subir a esta página, y así uno pues tener incluso dinámicas, juegos, todo, cantos con gestos. Eso es interesante pues ponerlo en orden. Fijémonos bien, el mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros, y hay que manifestar ese amor en la familia humanamente, que como yo les he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. En la vivencia de la familia, todos pueden alegrarse por ella, celebrar la vida en ella, crecer en el amor en ella, enseñarla a otros, ¿verdad? Al igual que se pueden compartir solidariamente por las cargas, las necesidades o los sufrimientos que hay es que hay un momento problema, entonces tenemos que estar tristes, no, alegres, pero compartiendo la carga y el sufrimiento del otro y la pena del otro y la tristeza del otro, ¿verdad? No vale en este momento regañar, corregir, malas palabras, no, eso no vale en ese momento. Si tienes que corregir, si tienes que hacer otra cosa, en otro momento distinto, pero que la escuela de la palabra sea de la palabra, ¿bien? Y yo quiero terminar con una cita de San Pablo que intercambia la palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? Es el amor, ¿verdad? Dice así: revístanse pues como elegidos de Dios,
santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. La palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Y la riqueza de la palabra de Cristo es todo lo que acabamos de decir, el amor. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao. Ya solamente nos queda un programa o dos respecto al último punto, al quinto punto de la escuela, que es la formación. Gracias por su atención. Una escuela en vivo, aunque después vamos a hacer una escuela pues aquí en vivo también. Muy bien, después va a venir la familia de Tono, por ejemplo, o una familia, y en vivo vamos a tener pues el ejemplo pues así para que uno tome pues un modelo claro. Bien, muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao.